Aquella noche parecía una como tantas otras, pero en realidad fue el inicio de la herida que marcaría para siempre mi vida. El olor a café recién colado aún flotaba en el aire del comedor. Las luces amarillentas iluminaban con suavidad las paredes que guardaban retratos familiares, y el reloj de pared, implacable, anunciaba que ya era tarde. Nos habíamos reunido todos en torno a la mesa a mi padre, con su mirada dura e inquebrantable. Mi madre, que intentaba mantener un hilo de calma. Mis dos hermanos, inquietos pero atentos. Y yo, la menor, tratando de encontrar un lugar en aquel ambiente cargado de tensión. Al principio, la conversación se movió en torno a temas triviales en la cosecha del campo, el precio del maíz, los comentarios del vecino sobre la fiesta patronal, pero bastó una palabra equivocada, un gesto mal interpretado, para que todo se derrumbara. Fue mi hermano Mayo Ere quien, casi en tono de burla, dijo ante todos: «Tú siempre fuiste la consentida, aunque quién sabe si de verdad eres como nosotros». Aquella frase, lanzada con la ligereza de quien no imagina el filo de sus palabras, cayó como una piedra en medio de la mesa. El silencio fue inmediato. Mis manos, que aún sostenían la taza, temblaron sin poder evitarlo. Mi madre me miró con esos ojos llenos de súplica, pidiéndome que no reaccionara, que dejara pasar el comentario como si fuera una broma más. Pero mi padre, en lugar de defenderme, se inclinó hacia adelante, apoyó los codos sobre la mesa y, con un tono seco y duro, pronunció la frase que desgarraría mi alma. «No eres mi hija». El eco de esas palabras retumbó en mi interior con una fuerza devastadora. Sentí como mi corazón se quebraba en mil pedazos mientras el aire abandonaba mis pulmones. Intenté hablar, pero mi voz quedó atrapada en mi garganta. No supe si reírme, gritar, llorar o salir corriendo. Todo en mí exigía una respuesta, pero lo único que logré fue quedarme inmóvil, como si alguien me hubiera encadenado a la silla. Mi madre, con lágrimas asomando en sus ojos, intentó intervenir. «Por favor, no digas eso. Sabes que no es verdad». Pero mi padre la interrumpió con un golpe seco de su mano sobre la mesa. El sonido hizo vibrar los platos y cubiertos, y a todos nos recorrió un escalofrío. Su voz se elevó cargada de rabia, de resentimiento y de algo que yo no lograba comprender. «Cállate, todos aquí lo saben. Esta niña nunca fue como nosotros. Mírala, compárala con sus hermanos. ¿Acaso no lo ves?» «No, Ismaya». Las lágrimas que yo intentaba contener comenzaron a rodar por mis mejillas sin permiso. Mis hermanos guardaban silencio, atrapados entre la confusión y el miedo. Sabían que aquel no era un simple arrebato, era una declaración pública, una sentencia que buscaba avergonzarme frente a todos. Sentí como el suelo se abría bajo mis pies, como mi existencia misma quedaba en duda. «¿Papá?», logré susurrar con voz temblorosa. «¿Por qué dices eso?». Él me miró con frialdad, con esa dureza que nunca antes había visto dirigida hacia mí. Era como si de repente me hubiera convertido en una extraña, una intrusa en mi propia casa. «Porque no eres mi hija», repitió. Esta vez más despacio, como saboreando cada palabra. «Y algún día tendrás que aceptarlo». Mi madre se levantó de la mesa, llorando abiertamente, y me rodeó con sus brazos. Yo me aferré a ella como una niña pequeña que busca refugio en medio de la tormenta. Pero el dolor ya estaba sembrado. Aquella frase se quedó tatuada en mi mente, como un eco imposible de apagar. Esa noche me encerré en mi habitación y lloré hasta que la almohada quedó empapada. Recordé cada momento de mi infancia en las veces que mi padre me cargó en sus hombros. Las historias que me contaba antes de dormir, las risas compartidas en los días de lluvia. ¿Todo eso había sido una mentira o acaso siempre había dudado de mí? La duda era como un cuchillo que se clavaba una y otra vez en mi pecho. A partir de ese día, nada volvió a ser igual en nuestra casa. El ambiente se volvió tenso, lleno de miradas incómodas, de silencios pesados que decían más que 1000 palabras. Mi padre, en lugar de retractarse, comenzó a repetir su afirmación frente a familiares y vecinos, como si necesitara convencer al mundo
de que yo no le pertenecía. Y con cada palabra, con cada insinuación, mi corazón se hundía un poco más. Comenzaron los rumores en el pueblo, las vecinas susurraban a mis espaldas, los amigos de mis hermanos me miraban con burla, y yo ya no podía caminar por las calles sin sentir el peso de las miradas acusadoras. Dicen que no es hija de don Rafael, murmuraban. Parece que su madre le ocultó algo. El escándalo crecía como un incendio imposible de apagar. Yo, mientras tanto, me debatía entre la rabia y la tristeza. Una parte de mí quería enfrentar a mi padre, gritarle que era injusto, que no podía arrancarme de su vida de esa manera. Pero otra parte, la más vulnerable, comenzaba a creer en sus palabras. Y si tenía razón, y si en verdad no era su hija, ¿quién era yo entonces? ¿Dónde pertenecía? Las dudas me devoraban cada noche. Me miraba al espejo buscando respuestas en mis facciones, comparando mis rasgos con los de mi madre y mis hermanos. ¿Acaso mi nariz era diferente? ¿Mis ojos más oscuros? ¿Mi sonrisa menos parecida? Era como un juego cruel en el que cada detalle se volvía una prueba en mi contra. Pasaron los días, y mi padre no hizo más que reforzar su sentencia. En reuniones familiares, en fiestas, incluso en la iglesia, repetía su acusación como si quisiera que todos fueran testigos de mi supuesta mentira de vida. La vergüenza me envolvía, la soledad se hacía más densa, y el dolor se transformaba en una herida que no dejaba de sangrar. Pero lo que más me destrozaba no era el rechazo de los demás, sino el suyo. Mi padre, aquel hombre que hasta entonces había sido mi héroe, mi ejemplo y mi refugio, me había negado con sus propias palabras. Y aunque mi madre me repetía una y otra vez, no le hagas caso, hija, él está enojado, confundido. Yo ya no podía borrar de mi mente la frase que me perseguía en cada rincón. No eres mi hija. Y así, en ese abismo de dolor y duda, comenzó la verdadera batalla en la de demostrar quién era yo realmente, aunque para lograrlo tuviera que desnudar la verdad frente a todos. Los días posteriores a aquella cena fueron un tormento constante. Mi padre parecía haber encontrado un extraño placer en repetir su acusación delante de cualquiera que quisiera escucharla. Ya no se trataba de una conversación íntima, ni de un arrebato de ira en la mesa familiar. Ahora era un discurso que llevaba consigo como un estandarte de orgullo y de crueldad. Cada vez que alguien mencionaba mi nombre, él respondía con frialdad. Esa no es mi hija. Al principio pensé que era una etapa, un enojo pasajero que se desvanecería con el tiempo, pero pronto descubrí que mi padre había cruzado una línea de la que no tenía intención de regresar. Empezó a hacerlo en la plaza del pueblo, en las reuniones familiares, incluso en las fiestas religiosas. No se engañen, decía, esa muchacha no es sangre de mi sangre. Yo escuchaba esas palabras como cuchilladas, y la vergüenza me hacía bajar la cabeza, deseando desaparecer. El pueblo entero comenzó a mirar distinto. En los pasillos de la iglesia, las mujeres mayores murmuraban entre ellas, agachando la voz, pero sin ocultar la curiosidad morbosa. Dicen que doña Mercedes escondió un secreto. Susurraban refiriéndose a mi madre. Quizás tuvo un amor antes de casarse con Rafael. Otros decían, se nota en la cara de la niña, no se parece a nadie. Y cada comentario se clavaba en mí como un recordatorio de que mi identidad, mi propia existencia, estaba en duda. Mi madre hacía todo lo posible por protegerme. Cuando alguien intentaba cuestionarla, respondía con dignidad. Esa es mi hija, y nadie puede decir lo contrario. Pero mi padre era persistente. Un domingo, durante la comida en casa de mis abuelos, volvió a repetirlo frente a toda la familia reunida. Mis tíos, mis primos, mis abuelos, todos quedaron en silencio al escucharlo. El ambiente se volvió insoportable. Yo sentía el calor subirme por el rostro, la garganta cerrarse, las manos sudar. Nadie se atrevía a contradecirlo, y esa falta de defensa era otra forma de humillación. «Mírenla bien», dijo mi padre con voz fuerte. ¿Acaso alguien aquí cree que se parece a mí? Las miradas se desviaron hacia el suelo, hacia los platos, hacia cualquier parte menos hacia mí. Nadie se atrevía a levantar la voz contra él. En ese instante comprendí lo que significaba el poder de la palabra de un padre,
Una sola frase suya bastaba para convertir mi vida en un infierno. Papá, por favor, le dije entre sollozos, no me hagas esto. Él me miró con dureza y con un gesto despectivo respondió: deja de llamarme así, no eres mi hijo. Ese fue el momento en que la humillación dejó de ser privada y se convirtió en pública. Yo no solo había perdido la confianza de mi padre, sino también el respeto de quienes me rodeaban. Me convertí en el centro de las burlas de mis compañeros, en el rumor favorito de las vecinas, en el motivo de las preguntas incómodas en la escuela. ¿Es verdad que tu papá dice que no eres su hija? Me preguntaban con una sonrisa maliciosa. Yo no sabía qué responder. Si decía que no, me acusaban de mentirosa. Si decía que sí, me hundía aún más en la vergüenza. Así, poco a poco, empecé a aislarme, a esconderme en los rincones, a evitar cualquier lugar donde pudiera cruzarme con las miradas inquisitivas de los demás. Mi madre sufría en silencio. Muchas veces la sorprendí llorando en la cocina, con un pañuelo en la mano, murmurando palabras que no lograba entender. Yo sabía que también era víctima de aquella situación, que la acusación de mi padre no solo me hería a mí, sino también a ella, porque la dejaba marcada como mujer, como esposa. Pero su amor era mi único refugio. Cuando me veía derrumbada, me abrazaba con fuerza y me decía: no escuches sus palabras, hija. La verdad siempre sale a la luz. Pero, ¿qué era la verdad? Yo misma comenzaba a dudar. Me miraba al espejo y buscaba diferencias, rasgos extraños que confirmaran su acusación. Comparaba mis ojos con los de mis hermanos, mi sonrisa con la de mi madre, mis gestos con los de mi padre. Y cada pequeña diferencia se convertía en un argumento que alimentaba el monstruo de la duda. El golpe más fuerte llegó una tarde, durante la fiesta del pueblo. Había música, baile y risas por todas partes. Yo intentaba pasar desapercibida, pero mi padre, en medio de la multitud, levantó la voz para que todos lo escucharan. ¿Quieren saber un secreto? Esta muchacha que ven aquí, la que creen que es mi hija, no lo es. La gente estalló en murmullos. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies, que todo giraba a mi alrededor. Quise correr, pero mis piernas no respondieron. Fue como si me hubieran desnudado frente a todos, arrancándome no solo la dignidad, sino también la identidad. Lloré frente a todos, y la risa de algunos quedó grabada en mi memoria como un eco cruel. Aquella humillación fue insoportable. Esa noche, encerrada en mi cuarto, me prometí que no dejaría que la duda me destruyera. Tenía que encontrar una manera de demostrar la verdad, aunque eso significara enfrentar al hombre que hasta entonces había sido mi padre. Mi madre me acompañó en esa decisión. Con voz firme me dijo: hija, si es necesario, haremos una prueba. El ADN no miente. La idea me llenó de miedo y esperanza al mismo tiempo. Miedo, porque temía que la prueba confirmara la peor sospecha y me dejara sin raíces. Esperanza, porque también podía ser la llave para callar todas las voces que me señalaban. Los días siguientes fueron un desfile de discusiones. Cuando mi madre le habló a mi padre de la prueba, él se rió con desprecio. ¿Prueba de qué? No necesito ningún papel para saber la verdad. Pero mi madre insistió, me defendió como una leona, arriesgando su matrimonio y su tranquilidad con tal de protegerme. Finalmente, mi padre, presionado por la familia y por los rumores que él mismo había sembrado, aceptó el desafío. Muy bien, dijo con arrogancia. Hagamos la prueba, y cuando el resultado esté en mis manos, todos sabrán quién tiene la razón. La noticia corrió como pólvora por el pueblo. Van a hacerse una prueba de ADN, murmuraban los vecinos. Algunos esperaban con ansias el desenlace, como si fuera una obra de teatro. Otros me miraban con lástima, convencidos de que el resultado sería mi condena. Yo, mientras tanto, vivía cada día como si cargara una piedra en el pecho. No podía dormir, apenas comía, y la ansiedad me consumía. El día de la toma de muestras fue uno de los más difíciles de mi vida. Entramos al laboratorio en silencio, mi madre con la mirada decidida, mi padre con un gesto de seguridad arrogante, y yo con las manos temblorosas. La enfermera nos recibió con amabilidad,
pero yo apenas podía mirarla. Sentía que cada movimiento era observado por un jurado invisible que esperaba mi sentencia. Cuando llegó el momento, me pidieron abrir la boca para tomar una muestra de saliva. Mientras la enfermera insertaba el hisopo, mis ojos se llenaron de lágrimas. Era como si con ese simple gesto estuviera entregando mi destino, como si mi vida entera quedara encerrada en un pequeño tubo de cristal. Al salir del laboratorio, mi padre caminó delante de nosotras, con paso firme y altivo. «Prepárense», dijo sin volverse, «porque pronto se sabrá toda la verdad». Yo lo miré desde atrás y sentí un nudo en la garganta. Quise gritarlo, abrazarlo, suplicarle que confiara en mí, pero me contuve. Ya no vi espacio para palabras, solo quedaba esperar. La espera fue un suplicio. Cada día que pasaba se sentía como una eternidad. La gente seguía hablando. Mis compañeros de escuela me acosaban con preguntas, y yo me refugiaba en mis cuadernos, escribiendo cartas que nunca enviaba. «Quiero que me creas», escribía una y otra vez, como un mantra desesperado. Finalmente llegó la llamada. Los resultados estarían listos en unos días. Esa noticia corrió por todo el pueblo, y la tensión se hizo insoportable. Algunos esperaban que se confirmara la acusación de mi padre. Otros, en silencio, deseaban que la justicia me devolviera la dignidad. Yo, atrapada entre la esperanza y el terror, sabía que ese papel que pronto recibiríamos tendría el poder de destruirme o de salvarme. La espera por los resultados fue un tormento más cruel que cualquier palabra. Cada amanecer traía consigo la misma pregunta que me atormentaba. ¿Y si realmente no era su hija? Esa posibilidad me mantenía despierta por las noches, con los ojos fijos en el techo, escuchando el tic-tac implacable del reloj. Mi madre intentaba darme ánimo, me abrazaba y me decía que todo saldría bien, que la verdad estaba de nuestro lado. Pero yo no lograba creerle del todo. El veneno de la duda ya se había instalado en mi corazón y nada parecía suficiente para arrancarlo. El pueblo, como si no tuviera otra ocupación más importante, se convirtió en juez y espectador de mi dolor. Cada esquina, cada tienda, cada reunión era un escenario donde se hablaba de mí. «Pronto se sabrá», decían con un brillo de expectación en los ojos, como si esperaran el final de una telenovela. Algunos me miraban con compasión fingida, otros con burla descarada. Era imposible caminar sin sentir que las miradas se clavaban en mi espalda como cuchillos. Mis hermanos guardaban silencio. El Mayo Ere parecía disfrutar, aunque no lo admitiera. Había algo en sus ojos que revelaba un extraño placer al verme sufrir. El menor, en cambio, se mantenía distante, atrapado entre la lealtad a nuestro padre y el cariño que me tenía. Esa indiferencia me dolía aún más que las palabras crueles. En la escuela, los rumores corrían sin freno. Algunos compañeros me preguntaban en voz baja si era cierto, otros me gritaban por los pasillos, «La hija de nadie». Aquellas burlas me perseguían incluso en mis sueños. Sentía que me ahogaba, que mi mundo entero se desmoronaba bajo un peso imposible de soportar. Una tarde, no aguanté más y me refugié en la iglesia del pueblo. El silencio del templo me envolvió como un manto, y frente al altar derramé todas mis lágrimas. «Dios», susurré entre sollozos, «si de verdad eres justo, muéstrame la verdad. No quiero vivir más con esta duda, no quiero sentirme extranjera en mi propia casa». El padre Julián, un hombre anciano de mirada bondadosa, se acercó y me puso una mano en el hombro. «Hija, el dolor que cargas no es justo», me dijo. «Pero recuerda, la verdad siempre se abre camino, aunque tarde. Confía en que, cuando todo salga a la luz, tu corazón encontrará paz». Sus palabras me dieron un poco de consuelo, pero la ansiedad no desapareció. Cada día que pasaba era un recordatorio de que la decisión final estaba más cerca. El sobre con los resultados se convertiría en la sentencia definitiva de mi vida, demostraría si yo pertenecía o no a la familia que siempre había creído mía. Mi madre me acompañaba en todo momento. Ella también estaba destrozada, pero se mantenía fuerte por mí. Una noche, mientras cenábamos a solas en la cocina, me tomó de la mano y me dijo con voz firme: «Pase lo que pase, eres mi hija.
Eso nadie podrá cambiarlo. Yo asentí con lágrimas en los ojos, pero en mi interior la pregunta seguía viva. ¿Y si lo que mi padre decía era cierto? ¿Y si toda mi vida había sido una mentira? Los días parecían eternos. Cada sonido del teléfono, cada visita inesperada, me hacía saltar el corazón. Finalmente, después de lo que se sintió como un castigo interminable, llegó la llamada. Los resultados estaban listos. El laboratorio nos citaba para entregar el sobre en persona. Esa mañana, el aire parecía más denso, como si el propio cielo supiera que algo importante estaba por suceder. Nos levantamos temprano. Mi madre me arregló el cabello con esmero, como si quisiera darme fuerza a través de esos pequeños gestos. Yo apenas podía sostener la mirada frente al espejo. Mi rostro estaba pálido y mis ojos mostraban el cansancio acumulado de tantas noches sin dormir. Cuando salimos de casa, mi padre ya nos esperaba en la puerta, con los brazos cruzados y el gesto altivo de quien está seguro de su victoria. «Hoy se acaba la farsa», dijo con frialdad. El camino al laboratorio fue un silencio insoportable. Cada uno parecía estar sumido en sus propios pensamientos. Yo apretaba la mano de mi madre con fuerza, mientras mi padre caminaba unos pasos adelante, erguido como un juez que se dirige al tribunal. Al llegar, la recepcionista nos pidió esperar en la sala. Mis piernas temblaban y tuve que sentarme para no caer. El sonido del reloj de pared era un martillo en mis oídos, recordándome que la verdad estaba a segundos de distancia. Finalmente, nos llamaron. Entramos a una oficina pequeña donde un médico nos esperaba con un sobre en la mano. Mis ojos se clavaron en aquel pedazo de papel como si fuera un objeto sagrado. El médico nos miró con seriedad y dijo: «Aquí están los resultados». El silencio fue absoluto. El sobre descansaba sobre la mesa, y el aire parecía haberse detenido. Mi corazón latía con tanta fuerza que temí que todos lo escucharan. «¿Quién quiere abrirlo?», preguntó el médico. Mi padre se adelantó con rapidez y lo tomó. Sus manos firmes y seguras rompieron el sello mientras una sonrisa de triunfo se dibujaba en su rostro. Mi madre me apretó la mano con más fuerza. Yo cerré los ojos un instante y recé en silencio: «Por favor, Dios, no me abandones ahora». Cuando mi padre desplegó el papel, sus ojos recorrieron las líneas con rapidez. Por un momento, su expresión de soberbia se mantuvo, pero lentamente algo en su rostro cambió. Sus labios temblaron, su mirada se nubló, y la seguridad desapareció de golpe. «No puede ser», murmuró en voz baja. Mi madre, con un movimiento decidido, le arrebató el papel de las manos. Lo leyó con lágrimas en los ojos y luego me miró con una mezcla de alivio y orgullo. «Eres su hija», dijo con voz entrecortada, pero firme. «El ADN lo confirma». El mundo pareció detenerse. Sentí que el aire volvía a entrar en mis pulmones. Después de meses de asfixia, las lágrimas me nublaron la vista, pero esta vez eran de alivio, de justicia. El peso que me había aplastado durante tanto tiempo se levantaba de golpe, y en su lugar quedaba una verdad luminosa e irrefutable. Yo sí era hija de mi padre. El silencio en la sala fue abrumador. Mi padre, pálido y con la mirada perdida, no sabía qué decir. El hombre que tantas veces me había humillado frente a todos, que había repetido con crueldad: «No eres mi hija», ahora quedaba expuesto por un simple papel que destruía su mentira. Yo lo miré, esperando una disculpa, un gesto de arrepentimiento, algo que devolviera un poco de dignidad a nuestra relación. Pero él no dijo nada. Sus labios permanecieron cerrados, y en su rostro solo había desconcierto y vergüenza. Mi madre me abrazó con fuerza, y en ese instante supe que la verdad había vencido. No importaba lo que dijeran los demás, no importaba lo que él eligiera callar. El ADN había hablado, y nadie podía negar lo evidente: yo era su hija. El regreso al pueblo fue silencioso. Mi madre caminaba a mi lado con la cabeza erguida, orgullosa de haber defendido la verdad. Yo, aunque aliviada, aún sentía un nudo en el pecho. Sabía que lo más difícil estaba por venir al enfrentar al pueblo entero, mirarlos a los ojos y demostrar que las humillaciones habían sido en vano. Mi padre, en cambio, caminaba detrás de nosotras, derrotado,
con la sombra de la vergüenza cubriéndolo. La verdad lo había alcanzado, y aunque no pronunciara palabra, su silencio lo decía todo. La batalla parecía haber terminado, pero en realidad apenas comenzaba. El ADN había confirmado mi identidad, pero ¿sería suficiente para sanar la herida que él había abierto? Cuando volvimos al pueblo con los resultados en la mano, el silencio de las calles fue más elocuente que cualquier grito. La noticia había corrido como fuego entre la hierba seca. El ADN había hablado, y yo era hija de mi padre. Muchos se escondían detrás de las cortinas para observarnos pasar, otros fingían saludar con normalidad, pero en sus ojos se reflejaba la curiosidad insaciable que los devoraba. Habían esperado este momento con ansias, algunos deseando mi derrota, otros apostando en secreto por mi inocencia. Yo caminaba con la frente en alto, aunque por dentro aún temblaba. Mi madre sostenía el papel con firmeza, como si fuera un estandarte de victoria. Mi padre, en cambio, caminaba unos pasos detrás, encorvado, derrotado por la verdad que él mismo había desafiado. Ya no quedaba nada de aquel hombre altivo que me humillaba en público. Ahora era apenas una sombra, incapaz de enfrentar las miradas. Esa tarde, en la plaza principal, los murmullos se transformaron en una ola de comentarios. Era su hija, después de todo, decían algunos. Qué vergüenza para don Rafael, murmuraban otros. Las mujeres que antes se atrevían a señalarme ahora desviaban la mirada, y los hombres que repetían las burlas de mi padre callaban con incomodidad. El pueblo entero fue testigo de su caída. Al llegar a casa, mi madre colocó el sobre con los resultados sobre la mesa, como un trofeo silencioso. Yo lo miraba con mezcla de alivio y rabia. Sí, había vencido, pero el costo había sido demasiado alto. Mi infancia manchada, mis días llenos de humillación, mis noches de llanto. ¿Cómo se reparaba un corazón desgarrado por aquel que debía protegerlo? Mi padre se encerró en su cuarto. Durante horas, no pronunció palabra. Yo esperaba, en el fondo de mi alma, que viniera a buscarme, que se arrodillara y pidiera perdón. Pero el silencio fue su única respuesta. Pasaron los días, y el rumor ya no era sobre mi ¿no sabrá él? El que negó a su hija, lo llamaban en la carnicería, en la iglesia, en la plaza, todos lo señalaban. El hombre que había construido una reputación de autoridad y respeto quedó reducido al ejemplo de lo que nunca debía hacerse. Una tarde, mientras yo ayudaba a mi madre en la cocina, él entró en silencio. Tenía los ojos cansados, el rostro más viejo de lo habitual. Se quedó de pie, mirándome como si buscara las palabras adecuadas. Yo esperé, con el corazón acelerado, pero lo único que salió de sus labios fue un susurro apenas audible. Purdan. Aquella palabra me golpeó con fuerza. No era el perdón que había imaginado, lleno de lágrimas y abrazos. Era frío, seco, incompleto. Pero era lo máximo que podía esperar de un hombre tan orgulloso. «Tu perdón llega tarde», respondí con voz firme, aunque me temblaban las manos. «No sabes lo que me hiciste pasar». Él bajó la mirada y salió sin decir nada más. Fue entonces cuando comprendí que nunca tendría el padre que soñé. Podría reconocer la verdad, podría cargar con la vergüenza, pero su orgullo jamás le permitiría mostrar vulnerabilidad. En los días siguientes, la vida en casa cambió. Yo me sentía más fuerte, como si la prueba me hubiera devuelto no solo mi identidad, sino también mi dignidad. Mi madre, con su amor inquebrantable, se convirtió en mi roca. Mis hermanos, que antes callaban, comenzaron a tratarme con más respeto, y mi padre, silencioso, evitaba mirarme a los ojos, pero la herida seguía abierta. La comunidad me observaba de otra manera. Algunos venían a disculparse, diciendo que habían creído en los rumores porque no sabían la verdad. Otros simplemente me sonreían con incomodidad, como si quisieran borrar de golpe meses de humillaciones. Yo los escuchaba, pero en mi interior sentía que ninguna disculpa era suficiente. El día domingo en la iglesia ocurrió lo inevitable. El padre Julián, con su voz serena, dedicó unas palabras durante la homilía. La verdad nos hace libres, aunque duela. Nunca debemos olvidar que las palabras tienen poder, y que negar a un hijo es negar el milagro de la vida.
Todos entendieron el mensaje. Mis ojos se llenaron de lágrimas y aunque yo permanecí en silencio, sentí que el pueblo entero volvía a mirarme. Esta vez no con burlas, sino con respeto. Y sobre todo, con lástima hacia mi padre, que agachaba la cabeza incapaz de sostener la mirada del sacerdote. Después de la misa, una vecina se me acercó. «Hija, lamento mucho lo que pasaste a tu padre. Bueno, ahora todos sabemos la verdad. Yo les escuché, pero no respondí. Había aprendido que la compasión tardía no borra el dolor vivido. Lo único que me importaba era mantenerme en pie, fuerte, demostrando que la mentira no había podido destruirme. Con el tiempo, mi padre se volvió más silencioso. La vergüenza lo consumía, y aunque seguía siendo el hombre de carácter fuerte que todos conocían, ya no tenía la misma autoridad. Su palabra había perdido peso. Nadie olvidaba que él mismo había sembrado la duda y que luego él, ADN, lo había callado. Una noche, mientras él cenaba en silencio, lo miré fijamente y le dije, «No necesito que me aceptes, porque ya sé quién soy». El ADN lo confirmó, pero más allá de eso, yo soy tu hija porque crecí a tu lado, porque aprendí de ti, incluso de tu dureza. Y, aunque me niegues 1000 veces, no puedes borrar la verdad. Él dejó el tenedor sobre la mesa, levantó la vista y me miró con una mezcla de dolor y orgullo. No dijo nada, pero en sus ojos vi por primera vez un reconocimiento que nunca antes me había dado. Esa fue la última conversación significativa que tuvimos. Nunca llegamos a abrazarnos, nunca hubo un te quiero de su parte, pero su silencio, cargado de vergüenza y resignación, fue la señal de que al fin comprendí el daño que había causado. Para mí, la historia no terminó con la prueba de ADN. La verdadera batalla fue aprender a vivir con las cicatrices que dejó. Comprendí que la sangre une, pero el amor verdadero se construye día a día. Y aunque mi padre me negó, yo decidí no negarme a mí misma. El pueblo, con el paso de los meses, encontró nuevos chismes, nuevas historias para comentar. Pero yo ya no era la muchacha señalada, era la joven que había resistido la humillación y había salido fortalecida. Algunos me miraban con admiración, otros con respeto, y algunos aún con curiosidad. Pero ya nada de eso me afectaba. Lo que realmente importaba era que, después de todo, yo había descubierto algo más valioso que un apellido. Había descubierto mi propia voz, y esa voz, aunque temblorosa al principio, se convirtió en un grito silencioso que el mundo no pudo callar. Yo soy hija, yo soy la prueba viviente de que nadie puede destruir lo que realmente somos. La historia que voy a contar ahora no es solo la mía, sino también la de muchas personas que alguna vez fueron negadas, silenciadas o señaladas por aquellos que más debían protegerlas. Antes de hablar del silencio que heredé, necesito que imagines conmigo cada paso que me trajo hasta aquí, a las risas de infancia, bajo la sombra de un árbol, los juegos inocentes que compartí con mis hermanos, las noches en que mi madre me arropaba con ternura, y los cuentos que mi padre me narraba cuando yo era pequeña, y aún creía que él era mi héroe. Todo eso parecía tan sólido, tan eterno, hasta que una frase desgarradora lo cambió todo. El tiempo, testarudo y lento, avanzó como un río espeso que arrastra ramas y piedras. La prueba de ADN había confirmado mi verdad, pero la herida que mi padre abrió con sus palabras tardaba en cerrarse. No eres mi hija. Seguía resonando en mi interior, no como un simple recuerdo, sino como una marca tatuada en la piel del alma. Y aunque ahora el pueblo sabía que se había equivocado, el eco de la humillación aún me perseguía en mis sueños. Mi madre, con su ternura inagotable, se convirtió en mi roca. Cada mañana me servía el desayuno con manos temblorosas pero firmes, como si con ese gesto quisiera curar las grietas de mi corazón. Ella era mi sostén, mi refugio. En su mirada podía ver la vergüenza que sentía por el silencio que guardó tantas veces cuando mi padre me negaba, pero también el orgullo de que yo hubiera resistido. «Eres mi hija y siempre lo serás», me repetía como una oración. Mis hermanos intentaron retomar la normalidad. El mayo Ere, que había sido el primero en bromear sobre mi parecido,
Evitaba cruzar mis ojos. Llevaba en el rostro la incomodidad de quien sabe que jugó un papel en la herida. El menor empezó a acercarse con timidez. Una tarde me confesó en voz baja: yo siempre supe que eras mi hermana, pero tuve miedo de decirlo. Sus palabras me dolieron, pero también me sanaron un poco. Entendí que no solo yo había sido víctima del miedo, sino también ellos. El silencio se había convertido en la cárcel de toda la familia. Mi padre, en cambio, era un hombre derrotado. Ya no levantaba la voz, ya no hablaba de mi frente a los demás. Su orgullo, el mismo que lo había impulsado a negarme, lo había dejado solo. Caminaba por el pueblo con la cabeza gacha, mientras las personas lo miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Nadie olvidaba lo que había dicho. Nadie olvidaba que el ADN lo había dejado expuesto. Sin embargo, lo que más me dolía no eran los recuerdos públicos, sino los silencios dentro de casa. En la mesa ya no había gritos, pero tampoco palabras. Él me miraba a veces con ojos cansados, como si quisiera decir algo, pero nunca lo hacía. Yo esperaba escuchar un perdóname, un te amo, pero su boca permanecía cerrada. Fue entonces cuando comprendí que ya no podía esperar nada de él, que debía tomar mi historia y convertirla en algo más grande que el dolor. Empecé a hablar en público, primero en voz baja, luego con más firmeza. Contaba lo que había vivido, no para avergonzarlo, sino para liberar a los que, como yo, habían sido negados. En la plaza, en reuniones comunitarias, en la iglesia, compartía mi testimonio. Hablaba de las lágrimas escondidas bajo la almohada, de la vergüenza de caminar por la calle sabiendo que todos murmuraban, de la humillación de escuchar a tu propio padre decir no eres mía. Al principio algunos me miraban con incomodidad, como si removiera viejas heridas, pero pronto empecé a ver rostros que se iluminaban con alivio, porque mis palabras les daban permiso para reconocer sus propios dolores. Una anciana, con el cabello blanco como la nieve y las manos arrugadas, se acercó a mí un domingo después de misa. Hija, me dijo entre lágrimas, yo también fui negada por mi padre. Guardé ese secreto toda mi vida, pero escucharte me dio valor. Aquel abrazo se convirtió en una revelación. Entendí que mi dolor podía convertirse en faro, que mi herida podía dar luz a otros. Y entonces mi historia dejó de ser una carga y se transformó en misión. Mi padre escuchaba desde lejos. Nunca me interrumpió, nunca intentó callarme, pero tampoco me abrazó ni me pidió perdón. Se limitaba a observar, silencioso, como la hija a la que había negado. Se levantaba frente a todos con la frente en alto. Ese silencio suyo era una confesión muda. Sabía que había fallado, pero no encontraba la forma de reparar lo roto. Los años pasaron y la enfermedad lo alcanzó. Lo vi envejecer de golpe, como si la vergüenza hubiera devorado su energía. Pasaba los días en una silla de madera, en el patio, mirando el horizonte. Parecía esperar algo que nunca llegaba. A veces sus ojos se humedecían, pero las palabras nunca salían de sus labios. Una tarde, mi madre me pidió que lo acompañara. Él no lo dirá con palabras, susurró, pero sé que se arrepiente. Me acerqué con pasos inseguros a me senté a su lado. El viento movía las ramas de los árboles, y durante largos minutos guardamos silencio. Mi corazón latía con fuerza, como si aquella conversación invisible fuera más difícil que cualquier grito. Finalmente respiré hondo y le dije, no importa lo que hayas dicho, yo sé quién soy Yen, y aunque me negaste, yo nunca dejaré de ser tu hija. Él giró lentamente la cabeza y me miró. Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. No habló, pero esa mirada fue la disculpa que nunca había pronunciado en yo. Entendí. No necesitaba más. Cuando la muerte vino a buscarlo, el pueblo entero lo despidió. Recordaban sus años de trabajo, su fuerza, su carácter, pero nadie olvidaba lo que me había hecho. En el velorio, las palabras no eran sobre el Zainos Abrami. «Qué fuerte fuiste», me dijeron. «Tu verdad brilló más que su orgullo». Y allí comprendí que mi vida no estaba definida por su rechazo, sino por mi capacidad de resistirlo. Su herencia no era el silencio, sino la voz que yo había encontrado. Hoy camino por esas mismas calles donde antes
me señalaban, ya no soy la que no era hija, ahora soy la que defendió su verdad. Y aunque la herida nunca desaparece por completo, aprendí a transformarla en fuerza. Mi historia se convirtió en un mensaje que repito una y otra vez. En ninguna palabra, por cruel que sea, puede definir quiénes somos. Somos más que el rumor, más que la duda, más que el rechazo. Aunque nos nieguen 1000 veces, la verdad siempre encuentra el camino. La sangre puede ponerse en duda, pero la esencia, los recuerdos y el amor que damos nunca se pueden negar. Yo soy hija de una madre valiente, hija de una verdad que resistió, hija de un padre que aunque y mi nego terminó siendo testigo de que el orgullo destruye más que cualquier mentira. Y cada vez que recuerdo sus palabras, no eres mi hija, ya no siento dolor. Sí, porque esas frases no me definieron. Lo que me definió fue la manera en que me levanté, la fuerza con que defendí mi dignidad, el valor de compartir mi historia con el mundo. Por eso digo con orgullo, yo soy hija, yo soy verdad, yo soy la prueba viviente de que nadie puede destruir lo que realmente somos. Y así, mi historia no termina con un grito de humillación, sino con un susurro de esperanza, porque cada vez que alguien escucha mi voz, cada vez que alguien se inspira en mi camino, mi herencia crece. No es el silencio de mi padre, sino la voz que aprendí a alzar en medio de la tormenta. Esa voz, firme y luminosa, es mi legado. Recuerdo una noche en especial, después de su muerte, salí al patio y miré el cielo estrellado. Sentí que él estaba allí, en alguna parte, observándome, y por primera vez, en lugar de rencor, sentí paz. Padre, susurré al viento. Ojalá hubieras tenido el valor de decirme lo que tus ojos me gritaron en silencio. Yo ya te perdoné. Las lágrimas cayeron, pero no de dolor, sino de liberación. Comprendí que la verdadera victoria no era que el ADN me hubiera dado la razón, ni que el pueblo reconociera mi verdad. La verdadera victoria era que, a pesar de todo, yo seguía de pie. Yo soy hija ahí, y aunque fui negada, jamás me negué a mí misma. Esa es la herencia que me llevo, la llama que mantendré encendida para quienes, como yo, alguna vez fueron rechazados. Porque la verdad, aunque se intente ocultar, siempre brilla. Y yo, con cada palabra que pronuncio, con cada paso que doy, soy prueba viviente de esa verdad.